Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Bueno, en vista de que la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte nos permitimos ya el de dar resolutivos a esta serie de dictámenes con temas muy en común, me puedo permitir, si así lo considera necesario esta mesa directiva, el de tener y de tomarme unos minutos de más, toda vez que son muchos dictámenes, y que me concediera aproximadamente 12 minutos, según... ¿Hasta 3 minutos? Entonces voy a darlos separados. No, adelante, senadora. Muchas gracias. Entonces, los puedo hacer en 3 minutos, pero los puedo dar separadamente. Pero ya tengo la anuencia, ¿es correcto? Gracias, señor presidente. Bueno, el primer dictamen. Está suficientemente documentado que no existe otro país en el mundo que ofrezca la cantidad y diversidad de servicios consulares proporcionados por México. Nuestro país cuenta en la actualidad con 71 consulados en el mundo, y de los tales, 50 se encuentran en Estados Unidos y 5 en Canadá. Nuestra diáspora en estos países ha llevado al Servicio Exterior Mexicano a diseñar herramientas de asistencia y protección consular para cumplir a cabalidad con el mandato irrenunciable de defender los intereses y los derechos de todos los mexicanos en el exterior. La protección consular es entendida como el conjunto de acciones, gestiones y buenos oficios, y también intervenciones, que realiza el personal de las representaciones consulares y diplomáticas en un país en perjuicios indebidos a la persona, bienes e intereses de sus nacionales en el extranjero. Dicha labor se lleva de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y con apego a las leyes y reglamentos del país donde se solicita dicha protección. Por otro lado, la asistencia consular consiste en asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a todas lo que son sus relaciones con las autoridades en los países. Y toda vez también que de acuerdo también a la legislación local, la convivencia con la población local sobre sus derechos y obligaciones frente al Estado extranjero en donde se encuentren, y también sus vínculos y obligaciones en relación con México. En especial su registro en la oficina consular correspondiente. También incluye asesorar jurídicamente a los mexicanos cuando estos lo soliciten, entre otros medios a través de los abogados consultores de representaciones, así como visitar a los que se encuentren detenidos, presos, hospitalizados o en desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia. Además, puede implicar asumir la representación de los mexicanos que por ausencia o por otros motivos están imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses. Cabe señalar que un requisito fundamental para que la protección y asistencia consulares puedan desplegarse es que exista previa solicitud del interesado, la cual debe otorgarse de manera voluntaria. También nuestros connacionales se enfrentan en el exterior una gran diversidad de necesidades, casos específicos y situaciones nacionales, regionales e internacionales. Reconocemos que aunque la red consular mexicana cuenta con buenas prácticas que han merecido un reconocimiento internacional, no en todos los casos ni en todos los lugares los consulados pueden actuar oportunamente, o bien en todos lo hacen porque su intervención no fue solicitada por el mexicano que lo pudiera requerir. Recordemos que Lucía Vega era una indocumentada reincidente a quien le fue negada la solicitud de refugio. En el momento en que se supo que sería deportada, y justamente cuando fue conducida al centro de detención ubicado en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, Lucía intenta suicidarse. En la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, estimamos que el caso de la connacional Lucía Vega es uno de esos en los que requerimos que el Consulado de México en Vancouver, Columbia Británica, haga llegar a esta soberanía un informe detallado sobre todas las acciones que llevó a cabo para asistirla a ella y a su familia desde que estuvo enterado de la orden de deportación, así como durante su muerte y el traslado de su cuerpo a nuestro país. De la misma manera, requerimos contar con información precisa sobre los avances de las investigaciones que están siendo realizadas por la Oficina del Forense del Ministerio de Justicia de Columbia Británica y de la red de la policía montada en este país, que es Canadá, por el fallecimiento de Lucía Vega. Dado que Canadá es un socio comercial importante para nuestro país, en el que residen
de 86 a 175 personas de origen mexicano. Con este motivo, estamos todos obligados a evitar que hechos de la naturaleza, como el que se llevó en el intento de suicidio y posterior fallecimiento de Lucía Vega en un centro de detención de Columbia Británica, se repitan. Para ello es imperante que nuestros consulados continúen haciendo todo lo que sea necesario para proteger a nuestros mexicanos en el exterior. Gracias, compañeras y compañeros senadores. Solicito a esta soberanía a favor de manifestarse en pro de este dictamen. El segundo dictamen tiene que ver con, igual por la misma Comisión de Relaciones Exteriores, para realizar las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para poder generar visas para los familiares de residentes mexicanos en nuestro vecino país. Solicito su atención y su apoyo en relación al dictamen que fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en relación a un tema muy sensible, como son los estragos y las consecuencias que viven miles de familias separadas por motivo de la migración de alguno de sus miembros hacia Estados Unidos en la búsqueda de mejores oportunidades. Se sabe que actualmente viven en Estados Unidos 11.635.995 mexicanos, de los cuales por lo menos la mitad lo hacen en condiciones irregulares, implicando con ello que una vez llegados al país vecino, su situación migratoria les impide regresar a su país de origen para ver, convivir y abrazar a los suyos. Más allá de la aportación económica que hacen llegar a través de distintos medios y de llamadas telefónicas esporádicas, se ha generado desde hace algunos años un fenómeno que ha demostrado ser dañino tanto para los migrantes que viven allá como para las familias que se quedan aquí en México. Familias enteras se encuentran fragmentadas por la ausencia de alguno de sus miembros, lo que puede implicar abandono, orfandad, depresión, desequilibrios, crisis complejas dentro del seno familiar, deserción escolar, filiación a grupos violentos que ofrecen a muchos jóvenes solidaridad y pertenencia. Pero en situaciones extremas sabemos que la separación familiar también ha orillado a muchos mexicanos que aquí se quedan a encontrar en el suicidio una solución definitiva en el desamparo. Diversas situaciones en las que se han combinado crisis económicas y crisis de inseguridad fronterizas con enfoques segmentados para abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva bilateral han impedido que Estados Unidos se consiga el consenso suficiente para formular una reforma migratoria integral. Ante esta situación, las familias separadas no vislumbran un plazo en el que la reunificación pueda concretarse, y este fenómeno ha demostrado tener un impacto negativo para los que van y para los que se quedan. Estas familias, también llamadas transnacionales, intentan superar su realidad a través de la violación a los sistemas de seguridad de Estados Unidos, o lo que es lo mismo, arriesgan su integridad física y vulneran aún más su sistema emocional para ingresar ilegalmente a este país y reencontrarse así con sus seres queridos. Ante esta situación, y en espera de que un texto de reforma migratoria sea aprobado en Estados Unidos, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones pertinentes a efectos de que se faciliten visas temporales o documentos afines que permitan un reencuentro familiar. Estamos seguros que en la nueva dinámica de la relación bilateral, la cual se caracteriza por un diálogo económico de alto nivel, y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de facilitar la movilidad de los recursos humanos, este aspecto es congruente con el tamaño de nuestros intercambios, en los que México se ubica como el tercer socio comercial con Estados Unidos. El valor comercial de lo que intercambiamos diariamente asciende a 1.35 mil millones de dólares, y 1 millón de personas cruzan nuestra frontera compartida día con día. Este contexto, que estamos seguros debe de apoyarse el texto resolutivo que estamos sometiendo a su consideración, para el cual requerimos de su apoyo y aprobación. Único, el Senado de la República
exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice las gestiones necesarias ante el gobierno del vecino país, es decir, Estados Unidos de América, para que pueda considerar la creación de un tipo especial de visa en el caso de separación prolongada de un familiar en los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Como ustedes ven, estos dos primeros dictámenes están relacionados, están estrechamente ligados unos con otros y definitivamente creemos que nuestras autoridades están haciendo lo conducente, pero creemos que pueden dar el extra para poder resolver este problema que daña a todas nuestras familias. Familias enteras se ven separadas, niños separados de sus padres, padres separados de sus hijos, de sus nietos, y no solo es un problema de separación de familiares, de gente que comparte la sangre, que comparte el amor, sino también de personas que pierden enteramente el poco o mediano patrimonio que han forjado a través de su esfuerzo en el vecino país. Seguimos con el tercer dictamen, que evidentemente también les pido que lo puedan votar a favor, y es también de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, para un punto de acuerdo resuelto y presentado en este caso por el senador Gerardo Flores. Los anteriores, me permito también decir que es por parte del senador Sofío Ramírez, que también nos sensibiliza sobre las tremendas consecuencias de esta separación a la cual hago referencia, la separación de los familiares, y por supuesto también los de mis compañeras senadoras y senadores, Zoe Robledo Aburto, Benjamín Montoya y Laida Sansores, mediante el cual fue el primer dictamen que lo resolvimos. Senadora, a favor, toda vez que usted tiene toda la razón, y muchas gracias por presentarlo. Y bueno, pues en el caso del compañero Flores, el número 3 cursa de esta forma. El tema de la migración en la relación bilateral de México-Estados Unidos ha estado presente en la agenda constantemente. La importancia, el tratamiento y los enfoques para abordar este problema han dependido de factores regularmente asociados a la crisis económica, que a la vez consiste o coexiste con sentimientos antimigrantes exacerbados. Después del 11 de septiembre del año 2001, diferentes movimientos al interior del país vecino clamaron por recuperar el control de las fronteras, presionando para criminalizar el ingreso y la estadía indocumentada en los Estados Unidos. En el mismo sentido, el presupuesto para las tareas de control fronterizo y para el levantamiento de un muro a lo largo de más de 1,100 kilómetros de los límites con México se incrementó sustancialmente. Junto a estas medidas, se ha registrado un aumento considerable en el número de deportaciones de extranjeros que se han instalado irregularmente en los Estados Unidos. El 29 de enero del año 2013 en Las Vegas, Nevada, como ustedes y todos sabemos, el presidente Barack Obama dirigió un mensaje al pueblo estadounidense con motivo del inicio de su segundo mandato. Uno de los principales anuncios que hizo fue que se reconocía la existencia de una coyuntura favorable y un mayor acuerdo entre las organizaciones políticas de los Estados Unidos de América para proceder a una reforma migratoria integral que permitiera el establecimiento de un sistema de inmigración legal consecuente con su herencia como nación de leyes y como un país de inmigrantes. Recordemos que se hizo referencia precisamente a los orígenes, cómo se fundó Estados Unidos, cómo llegaron los primeros pobladores, los famosos Pilgrims, cómo llegaron en el Mayfair, cómo llegaron a las costas de Boston, cómo llegaron a Nueva York, y eso ha permitido que Estados Unidos que sea un país precisamente en un contexto que fue llenado, que fue complementado y que ha sido un resultado de una política de integración de gente extranjera, especialmente europeos, irlandeses, para hacer lo que es hoy, una potencia sin dudas que ha podido acoger a muchísimas personas en el mundo. El 27 de junio del año 2014, el Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó la ley S-744, o la Ley de Seguridad Fronteriza, que es también una oportunidad económica y modernización fronteriza, como bien dice su título, y la Cámara de Representantes, por su parte, analiza
y debate desde hace más de un año una posible reforma migratoria, es decir, está estancada en la Cámara Baja. Los elementos sobre los que versa la mayor parte de la discusión sobre la reforma migratoria son los siguientes. Número 1, canales legales de ingreso a Estados Unidos. Número 2, acciones dirigidas a brindar una solución a millones de residentes indocumentados para que eventualmente puedan regularizar su condición migratoria. Número 3, medidas que garanticen la observancia de la ley migratoria y el fortalecimiento de la seguridad interna y limítrofe. A pesar de que en un texto de la reforma migratoria sigue en suspenso, la Oficina de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha reconocido que en el año 2009 al 2013, 2.087.456 extranjeros han sido deportados. Del universo de los deportados, el 98% corresponde a la población de América Latina y el Caribe. 88% son hombres. 29% han sido clasificados como deportaciones para personas que no son criminales. El 46% había cometido algún delito menor como faltas o violaciones del reglamento vehicular del tránsito. En el 2012, 307.815 hombres deportados, que es al 12.10%, se le decomisaron sus pertenencias, que es un problema también gradual, decomisar pertenencias de todos aquellos que no solo aportan el trabajo, sino que además les incautan su patrimonio, es verdaderamente muy perturbador. Un 11% fue víctima de agresión verbal y un 5.6% de agresión física. De 44.528 mujeres devueltas, el 6.6% se les confiscaron pertenencias, mientras que el 8% sufrió alguna agresión verbal y el casi 3% agresión física. Un segmento importante ha demostrado haber servido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El principal lugar donde se les arresta es en la calle o en la vía rápida, carreteras, autopistas, caminos. A la mayoría de los deportados se les ha negado su derecho de apelación. Durante el mandato del presidente Obama, el perfil de los deportados se ha modificado sustancialmente en relación a lo que ocurría en años anteriores. Actualmente se deporta a hombres y a mujeres de edad adulta, es decir, mayores de 30 años, que han vivido más de un año en Estados Unidos, a hombres y mujeres casados y a jefas de familia. Las consecuencias de lo anterior están a la vista, compañeros. El número de familias separadas se ha quintuplicado y los niños que permanecen sin padres también ha aumentado. Numerosos empleos deben de ser abandonados en Estados Unidos ante las deportaciones masivas y una gran cantidad de trabajadores en situación irregular se ve obligado a aceptar condiciones laborales y salariales en desventaja por temor a ser deportado. Como reacción al número de deportaciones y a los efectos que éstas originan, las expresiones de organizaciones sociales y de legisladores estadounidenses se han manifestado en aquel país para solicitar a la administración del presidente Obama el cese de las deportaciones y la aplicación de medidas para mitigarlas, mientras un texto de reforma migratoria emerge del Congreso. En diversos foros, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte hemos constatado que desde el año 2009 miles de mexicanos han optado por el retorno voluntario a nuestro país. De ahí que hayan solicitado a legisladores estadounidenses abogar por una mayor coordinación por las autoridades mexicanas para que se haga saber anticipadamente cómo van a proceder esas expulsiones, cuál es el perfil de los mexicanos que regresarán al país y con qué competencias adquiridas regresarán. Lo anterior para diseñar programas e infraestructura institucional adecuada en México. Como prueba tenemos que la subsecretaria Paloma Guillén, o Mercedes Paloma Guillén, ha estado en múltiples ocasiones en nuestra comisión, así como en la comisión que preside nuestra compañera y amiga Ana Gabriela Guevara, para darnos fe precisamente de todas las barreras que han podido existir para lograr una repatriación segura, una repatriación que le garantice la valoración
y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales y la atención debida de todos aquellos que por alguna situación lleguen con alguna deficiencia en la salud, es decir, que vengan enfermos, otras cuando son niños que tengan que estar en los albergues en lo que se encuentran familiares, otras en las que los connacionales no tienen ningún problema para transitar a sus lugares de origen. Senadora, le pediría que concluyera, por favor, su intervención. Sí, nos faltan tres, sí. Sí, es que ante la cantidad de expulsiones de mexicanos de Estados Unidos, especialmente los que se les han violado sus derechos humanos, la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte se une a la voz de todos aquellos que claman porque éstas se detengan de manera inmediata. Solicito a esta Asamblea sumarse a la aprobación de este dictamen presentados por Zoe Robledo, Benjamín Montoya y también Laida Sansores. Primero, el Senado de la República se adhiere a las diversas organizaciones y legisladores del país vecino para exhortar al gobierno de los Estados Unidos de América a fin de que se frenen las deportaciones masivas de migrantes mexicanos hasta que la aprobación de un texto de reforma migratoria determine los canales legales de ingreso a este país, así como las medidas que garanticen la observancia de su ley migratoria. Segundo, el Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el principio pro persona contemplado en nuestra Carta Magna sea defendido por la red consular mexicana hacia todos los connacionales, que se extienda hacia todos ellos en el caso de los migrantes mexicanos que temen por su expulsión de Estados Unidos. El principio de la protección efectiva de la persona implica brindarle la asistencia necesaria a los que han cumplido con trámites y calificado también para la regularización de su estatus migratorio. Y el último dictamen, señor presidente, pido... Sí, adelante. Lo voy a hacer, es que están larguitos porque son importantes, discúlpeme usted, sí, pero si me lo permite, voy a leer un condensado. Que concluya, por favor, porque... Sí, voy a leer un condensado del cuarto dictamen, y los últimos dos, pues fueron desechados precisamente porque ya las acciones ya quedaron sin materia. Entonces, sería el cuarto y último, que tiene que ver con este mismo tema. Y bueno, también solicitar el apoyo para aprobar este dictamen que resuelve el punto de acuerdo presentado también por la señora Laida Sansores, nuestra senadora, respecto a la mexicana Lucía Vega, ya lo dijimos. Y me remito a nada más a lo último, que es precisamente el voto a favor de este dictamen que condena de manera enérgica las acciones realizadas por el gobierno del estado de Texas, mediante las cuales se convocó a la integración de un cuerpo de la Guardia Nacional y el despliegue de los primeros elementos del mismo en días pasados, en semanas pasadas, por el gobernador Rick Perry, y lo que cual nosotros consideramos que puede convertirse en una crisis humanitaria producto de la llegada masiva de menores migrantes a nuestro país en los meses de junio y julio del 2014, es decir, migrantes que transitan en nuestro país para llegar al vecino país. ¿Qué se solicita? Llevar a cabo acciones de coordinación para la detención de tratantes, de traficantes de delitos conexos encaminados a desalentar los flujos irregulares, incluido el tráfico ilícito para la trata de niños, niñas y adolescentes migrantes, hacer frente a las causas estructurales de este movimiento irregular de menores de edad, así como trabajar para coadyuvar en la erradicación de dichas causas, fortalecer las capacidades institucionales de la protección consular. Y los firmantes acordaron cooperar entre sí para destinar recursos suficientes en la implementación de programas de reinserción y reintegración en sus comunidades de origen, y me refiero a autoridades de los países de El Salvador, de Honduras y de México. Senadora, le pido reconocieron, que por favor concluya sí, señor su intervención. presidente. Nada más para terminar, le pido a todos los aquí presentes que votemos a favor todos estos dictámenes. Muchas gracias. Gracias, senadora Marcela Guerra Castillo. A continuación se le concede el uso de la palabra para hablar sobre el mismo